¿Me confirman si pueden verme? Sí, Eli. Listo. Buenos días. En nombre de la Dirección de Investigación, agradecemos su presencia esta mañana en nuestro sexto ciclo de conferencias I+D. Saludamos a los docentes, investigadores, estudiantes y administrativos, a nuestra expositora, la profesora Aide, y público en general. Antes de iniciar nuestro ciclo, informamos que los presentes que durante la reunión mantengan los micrófonos en silencio, ya que se estará grabando. Como pequeña introducción sobre nuestra expositora el día de hoy, es ingeniera civil, egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá, pues una maestría en ingeniería sanitaria de la Universidad San Carlos de Guatemala. Es doctora en ingeniería agrícola con recursos hídricos en agricultura de la Universidad de Concepción de Chile, y sus áreas de investigación son recursos hídricos, aguas urbanas y saneamiento. Trabajado como consultora en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, entre otros múltiples empresas y aspiraciones mundiales. Ha elaborado informes, proyectos y múltiples asesorías. En el día de hoy, la doctora Aide nos presenta su proyecto Inteligencia Colectiva en Inundaciones, en el cual a través busca impactar el abordaje de la gestión de riesgo en la cuenca del río Juan Díaz, promoviendo herramientas para entender la construcción social de riesgo asociadas a las inundaciones y determinar puntos claves, tanto a nivel nacional y local. Ella nos estará dando un poco más de información sobre su proyecto, unos resultados de lo que se ha obtenido. Sin más que decir, Raide puede iniciar su ciclo de conferencias. Y bienvenidos a todos. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acompañándome esta mañana. Y a continuación inicio la conferencia gracias a la invitación del ciclo de conferencias virtuales I+D de este año 2023. La conferencia está bajo el título Inteligencia Colectiva e Inundaciones, y la investigación que voy a mostrar pertenece al grupo de investigación de hidrología de bosque y aguas urbanas que dirijo. Lo más importante para entender qué estamos haciendo es, o de qué vamos a hablar esta mañana, de qué voy a hablar, es saber qué es inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva no es más que la capacidad intelectual que se manifiesta producto de la colaboración de varios individuos o comunidad para abordar un problema en común. Es la suma de varias inteligencias individuales para generar una conclusión de utilidad para todos los implicados. ¿Y qué logra la inteligencia colectiva? Permite resolver problemas más rápidamente, conglomera las fuerzas de los participantes, favorece la creación de espacios colaborativos, tanto físicos o digitales, fomenta la innovación, mejora la lluvia de ideas, incrementa la productividad, aumenta la motivación y mejora la toma de decisiones, hablando del carácter grupal. ¿Por qué es importante? Es importante porque permite llegar a soluciones, razonamientos, decisiones e ideas que de forma individual no se pueden lograr o serían aún más difíciles. Además, que fomenta la cooperación grupal, y esto facilita el acceso a caminos alternativos, distintos, diferentes, porque genera soluciones originales provenientes de varias mentes brillantes. ¿Cuáles son sus características? Surge en cooperación, persigue la solución de un problema que concierne a un grupo de personas, no es individualista. Puede efectuarse de manera planificada y a veces ocurre de forma involuntaria, y es muy propicia en temas que se afrontan de mejor manera con colaboración. Por ejemplo, un ejemplo de eso puede ser el bullying en los colegios. ¿Qué promueve? Establecer un entorno
para el intercambio de información, de modo que todos los agentes puedan enviar, recibir e intercambiar ideas de manera fácil. Nadie es excluido. Todos son integrados. Implementa un sistema para guardar, organizar y extraer la información que se ha ido generando y además promueve incluir en la estrategia a perfiles de distintas especialidades para generar puntos de vista más diversos. Además, toma en consideración las ideas de todos los que participan y no hay jerarquías, ni horizontales ni verticales. Se recompensan las acciones colaborativas no solamente por la consecución de los logros del objetivo, sino también por el bienestar emocional que eso genera. Y crea, eso es lo que promueve también, un plan de reuniones periódicas para seguir con el intercambio hasta lograr alcanzar la meta. Ejemplos de esta inteligencia colectiva o a sus aplicaciones son los problemas que se solventan en los trabajos de una empresa, con los trabajadores, pueden ser también las conclusiones formuladas a partir de trabajos grupales, decisiones tomadas por comunidades o una idea originada por varios implicados que eran individuos que actuaban de forma individual. Ahora, el tema de la mañana de hoy tiene que ver con las inundaciones. Entonces, la inteligencia colectiva, como lo vemos en esta imagen, tiene esa aplicación. ¿Qué son las inundaciones? Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que habitualmente se encuentran secas, como consecuencia de la aportación inusual para el ser humano y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que puede drenar el propio cauce del río, y en este caso afecta la vida de los seres humanos. ¿Qué tipos de inundaciones hay? Y por eso decía que es repentina para el ser humano. Las inundaciones se clasifican entre fenómenos de inicio súbito y la velocidad depende de si son repentinas, también conocidas como las de flash flood. Su origen suele ser consecuencia de episodios muy intensos de lluvia, como el que vimos ayer durante la lotería. Inundaciones fluviales son en su mayoría estacionales, dependen de la estación del año y se producen por las aguas de correntía superficial que sale o se desborda de los cuerpos de agua, ríos, arroyos, torrentes, quebradas. Las inundaciones costeras son inundaciones que ocurren porque proceden de la combinación de el mar y el agua dulce. Pueden ser en este caso tsunamis, pero también pueden ser, como en el caso del río Juan Díaz, provocadas o parte de la inundación fluvial debido a los niveles de la marea en el mar. ¿Cómo se producen? Se producen de manera climática, geológica o antrópica. La climática se debe a precipitaciones de duración e intensidad, llamémosle extraordinarias, más que anormales. Pueden ser tifones, huracanes, ciclones, terremotos. Causas geológicas son las litológicas, que se deben a la formación que tiene la cuenca geológicamente armada con la evolución y que ha formado a través de ella un conjunto de redes hídricas que son las hidrográficas, que dependerán entonces por ello de la geología, su forma, tipo, características, los taludes, la geomorfología. Y además de eso están las antrópicas o antropogénicas, que son las que en este nuevo concepto de era geológica del antropoceno se maneja, que son las inducidas por la acción del ser humano, por alteraciones del territorio. ¿Cómo se producen? En ese caso particular de las previas que estábamos viendo que eran geológicas o que pueden también deberse a las acciones humanas, hay que destacar que hay factores que influyen en la gravedad o en los daños que pueden causar
Y esto es la duración del evento meteorológico. Por ejemplo, si tenemos un huracán o si solamente es una lluvia intensa que dura unos 20 minutos, una hora, pero ya cuando cambia a un evento como el huracán Otto, varía entonces en sus niveles de inundación. Eso también influye en la velocidad del agua que inunda y, por supuesto, las consecuencias que pueden tener. Las consecuencias entonces pueden ser sociales, económicas y ambientales. Al ser sociales es porque impacta de manera inmediata las zonas de vida y eso causa pérdidas de vida, daños a bienes y también existen algo que hay que estudiar a profundidad, que son los efectos psicosociales que causan las inundaciones, porque una vez que socialmente la comunidad o el lugar ha sido afectado, la huella queda en la mente humana y cada vez que se genere algo similar, se espera entonces que exista el mismo impacto psicológico. Además de eso están las pérdidas económicas, que es cuando vemos nuestra capacidad disminuida porque los bienes que teníamos desaparecen de un momento a otro o se dañan, y las ambientales que tienen que ver con destrucción de vegetación, cobertura boscosa, ecosistemas. En el caso particular de esta mañana, voy a hacer una combinación y eso se debe al proyecto de investigación que llevo, en este caso de inundaciones. El proyecto de investigación forma parte del grupo de investigación de hidrología de bosques y aguas urbanas, que está conformado por estudiantes, como ven aquí, ya son del 5º año y tenemos también geomática. Las carreras son multidisciplinarias, ingeniería civil, geomática, ambiental, y tenemos con nosotros también un participante que es ingeniero en sistemas. ¿A qué se dedica el grupo de investigación? A hidrología, gestión de recursos hídricos y por ende aguas urbanas. Tenemos proyectos diversos como impactos en el río Caimito, que tiene que ver con la ictiología, cómo la biodiversidad se ve afectada en su equilibrio de acuerdo a la calidad del agua que recibe o a las alteraciones del territorio. La que les voy a presentar, que es el análisis de riesgo de inundación de la cuenca del río Juan Díaz, y además de eso estamos estudiando en el río Curundu parte del río que pasa por el campo universitario y además de eso el tramo que llega al parque metropolitano. Ahora, cuando combinamos inteligencia colectiva e inundaciones, lo que tenemos es un intenso impacto en ambas partes. Lo primero para entender será entonces ver esta imagen que son las cuencas metropolitanas. Ahí está el río Juan Díaz, que es el primero que se ve aquí en la imagen, y después está el aeropuerto con otros ríos, entre ellos está el Tapia y también está el río Pacora. Esta cantidad de agua que baja desde la formación geológica a través del tiempo que tiene la cordillera central logra generar entonces inundaciones que en esta imagen están clasificadas entre 10 centímetros, lo más celeste, hasta las elevaciones más grandes, que pueden ser hasta de 9 metros, donde está más oscuro, que por lo general son los cauces del río. Esta es una imagen simplemente que el grupo ha elaborado para que entendamos que Panamá en sí mismo es una fuente hídrica y que hemos colocado dentro de los ríos y su red previa nuestras viviendas. En el caso particular tenemos entonces la zona de Juan Díaz en la parte baja, que sería Don Bosco en los Chocolates, y lo verde sería el mismo corregimiento de Juan Díaz. El río, donde está más azul, es donde está el cauce principal. Sin embargo, en las partes que ustedes ven de otro color menos intenso, equivale a tener centímetros, a veces metros de inundaciones. Y por eso es importante entender no solamente, de eso se trata el proyecto, la inteligencia colectiva
entender a través de la inteligencia colectiva qué ocurre en la zona y cómo se gesta la inundación. Ya no solamente viendo o entendiendo lo técnico, un diseño, sino desde la parte local hacia la parte nacional. Entonces, por ejemplo, las personas pueden pensar y explicarnos por qué razón se inundan, si es que cambia su entorno, si es que se modifica la residencia, si es que tienen rutas de evacuación. Y para ello es importante entender desde su apreciación muy particular, individual, para hacerla colectiva, determinar los aspectos clave de las inundaciones que nos permitan, a través de la inteligencia colectiva, construir el riesgo al que viven en las inundaciones. Para ello, hay que analizar las diferentes posiciones planteadas por los actores sobre las causas y las posibles soluciones de las inundaciones. Los antecedentes se deben a que el crecimiento urbano, Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas que en sí mismas contienen a otras, y a través de los años el área metropolitana ha ido cambiando. En la debilidad encontrada puede ser que carecemos de planes de ordenamiento territorial que nos permitan establecer de manera planificada a 30 o 50 años qué vamos a construir dentro del territorio. En particular, presento el caso de la evolución histórica. Esto es un análisis realizado por el municipio de Panamá en el año 2016 en la unidad de agua de la Dirección de Planificación Urbana. Y en esa unidad se analizó la evolución histórica del río Juan Díaz. En la primera imagen están enumeradas del 1 al 4. La primera muestra cómo era el cauce del río cuando solamente habían iniciado construcción de Ciudad Radial. El segundo tiene que ver con que se construye el Corredor Sur. El tercero se construye Los Pueblos, Centro Comercial Los Pueblos. Y el cuarto es el relleno más extenso que ha sufrido la zona de manglares de lo que se conoce como Metropark. Sin embargo, antes, el río Juan Díaz era la imagen que les muestro y apenas se ve trazado en esta ortofoto del año 1965 el inicio de Ciudad Radial. Todavía se ven la existencia de los manglares y las conexiones de los bosques de manglar que unían el río y su cauce principal, además de permitir el juego de la marea entre ellos. Sin embargo, previamente a la construcción de los pueblos, lo que se hizo fue que se enderezó el cauce. En los años 70, en nuestra ciudad, se permitía, como algo de diseño, particularmente de ingeniería civil, enderezar los cauces. Esa era la terminología. Lo que se hacía era que se eliminaban las curvaturas de los ríos. Sin embargo, en esta imagen, la curvatura lo que permite es entender que el río necesita, para poder tener un juego del ecosistema, que se derrame el agua dentro de su cauce para poder hacer un intercambio de nutrientes del ecosistema entero. Sin embargo, cuando el río se canaliza y se forra de concreto, ese intercambio desaparece y ahí es que empieza la parte del ecosistema a cambiar. El río, además de eso, en la actualidad, con esta imagen que tenemos aquí, lo que podemos apreciar, este es un tiempo de retorno de 50 años, es lo que la norma del Ministerio de Obras Públicas permite para el diseño de sistemas de drenaje urbano. Vemos que a pesar de ello, con esta modelación se tiene que el nivel de inundación varía de 10 centímetros hasta 9.6. Y se ven las áreas inundadas. Por ejemplo, aquí se ve lo que es la Gallinaza y todo esto que yo manejo con el cursor, no sé si lo pueden ver, tiene que ver con el área de Villa de las Acacias. Esta es Ciudad Radial, la BIS, calle la 22 BIS, Santa Inés, Los Pueblos, todo en el fondo ya recibe inundación. Entonces,
Aquí empieza el cambio del territorio, que es la parte importante del proyecto hablando de la inteligencia colectiva. Y en esta imagen de la izquierda podemos ver que previo a cualquier centro comercial o previo a los años 70, el tipo de estructura de las viviendas que había en Juan Díaz era en altura. En algunos lugares se llama palafitos. Y son las tradicionales casas de madera que fueron construidas en la antigua zona del canal, ahora Canal de Panamá, porque esa era área inundable. Y por eso era que las viviendas se construían de esa manera. A través de los años, con las situaciones que les mostré, desde no había nada hasta el Metropark, la cota de inundación o el nivel de inundación se ha aumentado de 4,56 a 5,25, lo que son 69 centímetros de inundación. Es decir, las personas ya no se inundan solamente a, llamémosle, hilera de 2 bloques en sus pies, sino que ya pueden llegar hasta tener inundaciones donde hay pérdida total, incluso pérdida de vida. Entonces, cuando conversamos con las personas, la inteligencia colectiva logra unir a través de SINAPROC, que las personas no solamente son quienes viven en la comunidad, sino también los actores dentro de ella. En el caso de Juan Díaz tiene una riqueza porque está Ministerio de Salud a través del Policentro de Salud de Juan Díaz, la Junta Comunal de Juan Díaz, la Junta Comunal de Don Bosco y además de eso, la estación de Juan Díaz del SINAPROC. Cuando combinamos todo eso, podemos entender qué necesitan las personas o qué esperan ellos como relevante de una situación de emergencia. Y así es como se ha creado un prototipo de aplicación para poder tener, de acuerdo a lo que ellos indiquen, mapas que les permitan tener, por ejemplo, saber los servicios que ofrece el sistema de emergencia, SINAPROC, centros de salud. También tienen otro mapa donde se les puede marcar sus rutas de evacuación, no necesariamente para utilizarlas durante el evento de inundación, sino para que las vayamos construyendo en conjunto a lugares seguros donde la comunidad considere que realmente es seguro, además de entender las rutas de evacuación y los mapas de ubicación, donde hay menores de edad, donde hay adultos mayores, donde hay personas con falta de movilidad o movilidad reducida. Y en el caso particular del mapa en verde, tiene que ver con que los puntos verdes son los más altos y los rojos los más bajos. Entonces, las personas pudiesen saber cuáles son los niveles donde no se inunda. Al final, lo que importa en esta investigación y de lo que realmente es lo más importante es que la inteligencia colectiva permite, en conclusión, aumentar el conocimiento de manera integrada para poder manejar el riesgo de inundaciones, entendiendo que quienes conocen cómo se inundan, qué hacen durante la inundación y además de eso, cómo manejan la situación después, posteriormente a la inundación, son quienes realmente la viven. Muchísimas gracias. Dígame, Karina. Hola, buenos días, doctora Aide. Muchísimas gracias por su presentación. Sumamente interesante. Los mapas que mostró están en desarrollo, Sumo, para la investigación. Em, Se ha discutido también con los participantes o los actores, ellos donde consideran que es la mejor ubicación, tanto de las rutas de evacuación, de los centros de acopio, esos detalles que al final pues nos llevan a fortalecer la creación de políticas o de medidas, ya se ha discutido con ellos. Y si nos puede comentar más o menos algo de la experiencia. Gracias por la pregunta. En relación a su pregunta, ciertamente la investigación está en desarrollo y por eso hay imágenes que presento porque ya han sido entregadas, otras que están todavía sin publicar.
El proyecto lleva 2 fases. La primera fase es la que ya hemos realizado, donde hemos conformado los grupos de, se llama Investigación de Acción Participativa, que son de la comunidad, y a quienes siempre llamamos para seguir con las discusiones. En esos grupos, los primeros 3 talleres, lo que han logrado es identificar no solamente a las personas, sino sus intereses. ¿Qué es lo que a las personas les interesa? A las personas, más que interesarle algo de política pública, a ellos les interesa es cómo salvaguardar su vida y cómo restablecer su normal funcionamiento posterior a la inundación sin sufrir pérdidas económicas. Entonces, como la investigación va dirigida mucho más a la parte humana, eso es lo que tenemos más avanzado. Uno de los puntos finales de la investigación, que culminará el otro año en agosto, septiembre del 2024, tiene que ver con un borrador que se le puede transmitir a entidades no solamente nacionales, sino también pueden ser internacionales, sobre cómo manejar el riesgo con los hallazgos que nosotros tengamos durante la investigación. Y esos serían borradores que pueden servir de insumo para cualquier entidad de gobierno que quisiera adaptar su normativa a ello. Muchas gracias, doctora Aide, por su respuesta. Tenemos también la mano levantada del joven Muammar Quiroz. Adelante, Muammar. Sí, muy buen día, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero Quiroz, soy parte del grupo docente de la Universidad Tecnológica. Yo nací en el corregimiento de Juan Díaz y tengo más de 20 años de vivir en Don Bosco. He conocido gente, por lo menos cuando se hizo los pueblos, que usted habló de la tercera etapa, se empezó a inundar el área esa de Villa Inés. Tuve amigos que tuvieron que mudarse ahí porque tuvieron 2 inundaciones que lo perdieron los muebles, pero los perdían todos. Ahora con la última, el cuarto cuadrante que usted presentó, cuando se desarrolló Metropar, tengo amigos en Villavenus, el área de Villavenus, que es una zona de elevación baja, es una zona inundable. Cuando se hizo Metropar, los trabajos estos y también los trabajos en Llano Bonito, esta zona, también tengo otro amigo que 2 veces ha perdido los muebles, ha perdido todo. Mi pregunta es, se ha rellenado indiscriminadamente el manglar de Juan Díaz y esto nos ha afectado. O sea, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende o quién defiende a las comunidades frente a estos desarrollos que a veces ponen sus intereses por encima de la sociedad, ¿no? Y en este caso la afectación ha sido el relleno del manglar de Juan Díaz. ¿Quién nos debe defender? O sea, muchísimas gracias por su pregunta. Sin embargo, voy a, antes de responderla, a comentar que el proyecto trata de inteligencia colectiva y hacia dónde, cómo las personas que viven el riesgo de inundación y están sometidos a él nos ayudan a construir el conocimiento que necesitamos. De todas maneras, a la pregunta que usted hace, más que defendernos, hay por lo menos tres puntos importantes. Uno es que si no estamos organizados, no somos una voz en ninguna parte. Y por eso comunidades como o el grupo de comunidades que están conglomeradas en Campo Limber, por ejemplo, ellas tienen muchos años trabajando por la defensa de los manglares. Hay otro tipo de asociaciones. También hay una comunidad que está integrada, que integra todo lo que es Villa de las Acacias. También hay una líder comunitaria que ahora estudió Derecho y ahora es abogada y además de eso es periodista y es una de las líderes del sector de la gallinaza. O sea, que personas que estén dedicadas a esas actividades existen. Sin embargo, cuando usted consulta que quién nos defiende, en realidad es el ciudadano, desde mi óptica, el que siempre tiene que estar alerta de cómo hacer un llamado de atención a sus autoridades, tanto gobiernos locales como gobierno central, para que entiendan cuáles son las nuevas necesidades que están sufriendo. Tengo entendido que en el caso del Ministerio de Ambiente, ellos están generando, o no sé si ya estará para publicar,
una normativa en relación a los rellenos. Entonces, también lo que ocurre tanto con la ciencia como con las innovaciones, dependiendo del gobierno que la realice, es la divulgación. Y quizá en este caso lo que hace falta un poco es divulgar qué medidas han ido cambiando, qué medidas van a cambiar y sobre todo, dónde yo como ciudadano puedo ir a enterarme que están todas esas medidas si solamente quiero acudir a un solo lugar. Pero yo prefiero ser positiva en el aspecto de que siempre la comunidad que esté organizada logra lo que necesite de acuerdo a las herramientas que logre construir, como comenta la charla del día de hoy de la inteligencia colectiva. Gracias por su pregunta. Muchas gracias, doctora Aide. Si tenemos pues alguna otra pregunta, con todo gusto la doctora pues está para responderla. Si no hay ninguna pregunta, entonces me gustaría preguntar yo, de lo que han visto, si alguna persona de la sala quisiera hacerme alguna sugerencia para profundizar en la investigación o si ha visto algo que le ha llamado la atención y piensa que desde su óptica eso pudiese enriquecer el proyecto si se profundiza. Dime, Karina. Sí, considero que ya que definitivamente el contacto de ustedes como de investigadores y del grupo con los actores y con aquellas personas empoderadas dentro de la zona y quienes reciben los efectos, sería interesante saber también la perspectiva o al menos cuantificar el tema de pérdidas, porque gran parte de lo que a veces de la información que no siempre tenemos disponible para entender la magnitud de los impactos de estas inundaciones, ya sean provocadas por efectos humanos o efectos meteorológicos, es la dimensión económica no está totalmente clara. No tenemos aproximaciones, pero no tenemos los números en real. Y tener ese tipo de información a la mano creo que también puede ser un factor que apoye la acción ciudadana, la inteligencia colectiva de quienes son los principales afectados y que impulse aún más la creación de medidas o políticas. Muchísimas gracias por ese aporte. Dígame, profesor Quiroz. Sí, no sé si en el mapa tienen identificado claramente todavía el área del manglar que queda vigente, pues que todavía no ha sido destruido. Eso está identificado en los mapas para que, bueno, tratemos de hacer la lucha, pues porque esos manglares no sean destruidos, ¿no? Sí, sí están identificados en el mapa. Ahí están. Incluso son de los aportes que SINAPROC considera relevantes para ellos, para poder manejar su inundación. Muchísimas gracias. Luz. Como no, muchísimas gracias, doctora Aide, por su participación. Igual agradecemos a todos los presentes por el tiempo que han tomado para participar con nosotros en este sexto ciclo de conferencia. En nombre pues de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión y de la Dirección de Investigación, agradecemos su asistencia y le invitamos a estar pendiente de nuestras actividades a través de las redes sociales, donde estaremos anunciando próximamente nuevas actividades. Muchas gracias, doctora Aide, por su tiempo y por su ponencia en esta mañana. Gracias a ustedes por venir y por la invitación. Que tengan una excelente mañana.